Señor maravilloso que nosotros tenemos, que por su inmenso amor estamos aquí. Y también lo dejo ahora con la palabra del Señor que va a tener el pastor Roberto Ulloa. Que Dios le bendiga. Amén, gloria al nombre de Jesús. Sin duda podemos confiar en el Señor, amén. Una vez más agradezco la invitación de nuestra hermana Rosita Licanqueo, que me ha invitado para poder compartir la poderosa palabra del Señor, amén. Así que les invito a todos a que podamos buscar, si usted está en su casa, puede buscar en su Biblia, y en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso 19, quiero dar lectura en el poderoso nombre de Jesús. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dice, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este, dice, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diere la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero compartir esta hermosa historia, amén, de 10 leprosos limpiados, para poder compartir en esta hora varios puntos de interés que hay en esta historia de estos 10 leprosos. Y el título de este mensaje le he puesto: 10 leprosos son sanados, uno solo fue salvado. Amén. Entonces, en esta hora vamos a ver realmente algunas cosas muy importantes que podemos ver en esta historia. Lo primero que podemos ver es que Dios puede sanar a 10 leprosos a la vez. Él pudo sanar a estos 10 leprosos a la vez. Y eso, hermano, podemos resaltar ya de que tenemos un Dios que puede sanar a muchos a la vez. Él puede manejarlo todo de una sola vez. Porque nuestro Dios, a quien nosotros servimos y alabamos, dice la Biblia que Él es un Dios todopoderoso. Él no tiene que estar atendiendo las necesidades una por una, como los médicos, ciertos terrenales, pero Él puede atender todo a la vez. Así que por eso, hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios tan grande. Muchas veces no dimensionamos, amén, al Dios en cual nosotros hemos creído, que realmente es un Dios que todo lo puede. También podemos ver que en esta historia nuestro Dios puede también sanar a la distancia, sin que Él haga un toque físico necesariamente, sino que basta con que alguien crea en la palabra del Señor, y Dios lo puede hacer. Que si usted se fija, estos 10 leprosos no fueron sanados al instante. En el verso 13 dice que cuando ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, dice que cuando Él los vio, les dijo algo, hermano, les dio una palabra, y Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y luego, hermanos, mientras ellos mientras ellos obedecieron a esta palabra, dice que mientras iban, ellos fueron limpiados. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el Señor a la distancia puede sanar también, puede obrar también, hermanos, por medio de su palabra. Cuando creemos y confiamos en su palabra, cuando obedecemos a su palabra, Dios puede hacer un milagro. Fue después de haber creído a la palabra del Señor Jesús que estos leprosos fueron limpiados. Mientras ellos iban, dice la palabra. Y lo que estos hombres hicieron, hermanos, fue creer la palabra del Señor. No solamente la oyeron, pero ellos creyeron, ellos obedecieron, hermanos, y se movilizaron a lo que Dios en ese día les había dicho. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que algo sobrenatural sucedió. Porque no es
solamente oír la palabra del Señor. Es necesario también, hermanos, obedecer la palabra del Señor. Hoy día muchas personas oyen la palabra de Dios, pero estos leprosos, hermanos, no fueron limpiados solo por oír la palabra del Señor, sino que ellos creyeron, hermanos, y hicieron la palabra que el Señor les había entregado. Entonces, hermanos, esto no es cualquier cosa lo que ese día estos leprosos hicieron. ¿Sabe por qué? Porque los leprosos en aquel entonces no podían entrar dentro de la ciudad. Ellos eran expulsados a vivir fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Por lo tanto, no podían entrar ni acercarse a las demás personas. Por eso es que cuando vieron a Jesús, dice la Biblia que ellos se mantenieron de lejos. Y desde allí, de lejos, ellos alzaron la voz y dijeron al Señor que tuviera misericordia de ellos. Por eso el Señor, hermanos, les habló una palabra. Y el Señor les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos, hermanos, obedecieron esta palabra. Es por eso, hermano, que nosotros necesitamos entender que cuando alguien tiene fe en Dios, hermano, no importa lo que el Señor esté diciéndote en su palabra, tú debes de creer, debes de confiar. Porque cuando tú te arriesgas, hermanos, lo haces porque tú estás creyendo. La fe es eso, hermano. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La Biblia dice que nosotros debemos primeramente creer. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y esto que el Señor les estaba pidiendo a ellos era una locura, era arriesgarse, porque ellos no podían entrar a la ciudad y los sacerdotes estaban adentro de las ciudades, hermano, y ellos, hermano, realmente no podían, pero ellos obedecieron. El Señor les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y ellos, hermanos, fueron. Ellos no cuestionaron, ellos no dijeron, no, no podemos ir. Ellos actuaron en fe, ellos creyeron. Y mientras iban, dice su palabra, la palabra de Dios, entonces ellos fueron limpiados. Ocurrió el milagro, hermanos, aleluya, que ellos necesitaban. Porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios, hermano, que se agrada cuando hay fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y lo que podemos ver, hermanos, acá que realmente, bíblicamente, creer en Dios, hermano, es obedecer. Usted no puede creer en Dios y no hacer lo que la palabra de Dios dice, porque eso sería una contradicción. En Lucas 6:46 Jesús lo dijo también, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso, dice, el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, cuando vino el problema, cuando vino el río y dio con ímpetu contra aquella casa, dice la Biblia que no lo pudo mover. ¿Sabe por qué? Porque su vida estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, dice, mis palabras y no las hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena sin fundamento. Contra la cual, dice, el río, el problema, vino contra aquella casa, dio con ímpetu y luego cayó aquella casa y fue grande, dice, la ruina de aquella casa. Entonces, hermanos, qué importante es creerle al Señor. Qué importante es creer en la palabra del Señor. Porque cuando nosotros creemos, hermano, simplemente vamos a hacer, vamos a obedecer y vamos, hermano, a poner por obra lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esto es algo importante, hermanos, lo que estos leprosos hicieron. Lo tercero que podemos observar también es interesante, y es que Jesús, hermano, también, hermano, podemos ver que Él sana, aunque alguien, hermano, no lo merezca. ¿Por qué le digo esto? Porque de estos 10 leprosos, evidentemente 9 de ellos no merecían la sanidad. Porque después de que ellos fueron sanados, no volvieron a demostrar su gratitud a quien le había sanado. Simplemente ellos se fueron sin agradecer al Señor lo que Él había hecho. El Señor le había devuelto la vida a ellos, hermano, porque una persona leprosa lo perdía todo. Perdía su familia, perdía su trabajo, perdía su posición, sus derechos,
lo perdía absolutamente todo. Y Dios le devolvió la vida, hermanos, no solamente a este un leproso, a estos 10 leprosos, Dios les sanó. Y la Biblia dice, hermanos, en el verso 17, ¿cierto? Perdón, el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, volvió glorificando a gran voz y se postró en tierra. Amén. Dice la Biblia que uno solo volvió. Y Jesús respondió, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces nos preguntamos, yo me pregunto, ¿cómo pudieron ellos irse sin regresar a darle la gloria a Dios? Sin regresar, hermanos, a quien le había devuelto la vida, a quien les había sanado. Desde ahí podemos ver cómo puede llegar a ser, hermanos, el ser humano, el hombre, de mal agradecido con Dios. Que Dios nos ayude a poder ser agradecidos con el Señor. Amén. Salmos 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermanos, Dios nos ayude a ser agradecidos con el Señor. Ellos, hermanos, se fueron. Estos 9 se fueron sin ser agradecidos. Entonces, hermanos, esto nos enseña que realmente, hermanos, nosotros debíamos ser agradecidos. Entonces, hermanos, podemos ver de que realmente esto que sucedió con estos 10 leprosos es algo que nos ayuda a entender varias cosas. Amén. Yo he visto a través de los años como gente y personas que Dios ha sanado. Amén. Que han sido sanados por el poder de Dios. Aún después de haber sufrido mucho, conozco personas que han sido desahuciadas, han llegado a la iglesia, hermanos, hemos orado, Dios les ha sanado. Amén. Personas que la ciencia médica no les pudo ayudar, pero Dios les ayudó, hermanos. Pero después de estar sanos, después de haber recibido el milagro del Señor, hermanos, ellos se fueron sin volver y sin querer saber nada más de las cosas del Señor. Amén. A Jesús le sucedió esto. Amén. De la misma manera hoy día esto está sucediendo, al igual que estos 9 leprosos. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver también que Jesús sí sintió la ingratitud de estos 9 leprosos y la sintió profundamente. Él mismo dice en el verso 17, no son 10 los que fueron limpiados. Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. De manera que Jesús sí sintió, hermanos, la ingratitud de estos 9 leprosos. Él no se siente a gusto, hermanos, cuando alguien demuestra ingratitud e indiferencia, amén, a Dios. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que realmente el Señor sí le interesa nuestra gratitud. Amén. Un pueblo, hermanos, agradecido, un hijo agradecido es un hijo bendecido, va a ser grandemente bendecido. Aquí podemos ver, hermanos, que en vez que Dios ese día haya recibido la gloria, a cambio de que Dios hubiese sido glorificado, hermanos, lo que sucedió fue que el Señor fue más ofendido por la ingratitud de estos 9 leprosos. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta que al Señor le importa tu gratitud. A Dios sí le importa que nosotros seamos agradecidos. Amén. Entonces también, hermanos, lo triste de estos 9 leprosos, amén, que representan a quienes después de haber recibido un beneficio de Dios se apartan del Señor. Es que ellos, hermanos, en realidad recibieron, hermanos, una bendición incompleta. Porque solo se acercaron a Jesús para que Él fuera su sanador, pero no su Señor y Salvador. Amén. Por eso debemos entender que si Dios no es el Señor y amo de nuestra vida, no podemos servir al Señor. En Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir, dice, a Dios y a las riquezas. El Señor debe estar en el primer lugar, porque si respiramos, hermano, amén, respiramos, porque la Biblia dice que en Él subsisten
todas las cosas. Todo se lo debemos al Señor. Todas las bendiciones, hermano, que recibimos a diario, la bendición de la vida, de la salud, del trabajo, toda buena dádiva, dice la Biblia, todo don perfecto proviene de un solo lugar, y ese lugar es, hermano, de la presencia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo muchas veces personas que llegan al Señor, vienen al Señor desesperadas por diferentes necesidades. Amén. Una vez que el Señor les sana, si suple su necesidad, muchas veces las personas se apartan del Señor. Porque esto, hermanos, realmente está sucediendo también el día de hoy. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto de la salvación, mi hermano, se trata de perseverar hasta el fin. Se trata de ser agradecidos con nuestro Dios cada día de nuestra vida. Por eso que David dice que lo que le había demandado al Señor es que todos los días de su vida, amén, él pudiera estar en la presencia del Señor, en su casa. Gloria al nombre de Jesús, todos los días de su vida. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dijo David, que esté yo todos los días de mi vida, amén, en la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver que cuando uno agradecido vuelva al Señor para darle la gracia, porque aquí vemos, hermano, que esta historia termina con una gran victoria. Amén, aunque hubo, hermano, 9 desagradecidos que se fueron sin volver a darle la gracia y la gloria a Dios. Hermanos, podemos ver que hubo uno agradecido que vuelve al Señor para darle la gracia. Y Jesús todavía tenía algo más para él, porque Jesús le dijo, hermanos, a este que vino a darle la gloria al Señor, que vino a darle las gracias al Señor, el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. O sea que en el caso de él no solo fue sanado, sino que también fue salvado. Oh, mi hermano, y qué importante es ser salvo, porque eso es para toda la eternidad. ¿Qué del otro 9? Amén. Podemos ver que ellos recibieron sanidad, recibieron un beneficio del Señor, fueron sanados, pero la Biblia no nos dice que ellos fueron salvados. La Biblia nos dice que ese uno que regresó, hermanos, aleluya, a darle gracias al Señor, a darle la gloria al Señor, el Señor tenía para él la salvación. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Él no solamente recibió un beneficio temporal, pero él recibió una salvación eterna. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Dios, hermano, no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. Así lo dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Por eso debemos ser agradecidos con la fidelidad del Señor. Porque el que perseverare hasta el fin, dice su palabra, este será salvo. 9 leprosos fueron sanados físicamente, pero no fueron estos 9 sanados espiritualmente. Y hoy día le quiero decir, mi hermano, amén, la bendición completa no solamente está en la sanidad del cuerpo, sino en la sanidad espiritual, en la sanidad del alma. Esa es una bendición completa. Y solamente el Señor puede sanar el alma. Solamente Él puede saciar nuestra alma. Y eso es una bendición completa. Lo más importante no es, hermano, la sanidad. Oh, gloria a Dios por la sanidad. Yo he recibido sanidad de parte del Señor. Tremenda sanidad. Mi esposa, hermano, debería estar en silla de ruedas. Y debería estar, según la ciencia médica, hermano, allí en cama. No pudiendo caminar, no pudiendo moverse por sí misma. Pero el Señor le sanó. Gloria al nombre de Jesús por la sanidad. Dios me sanó también a mí de una enfermedad muy grave, hace ya 10 años. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero lo más importante no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación de nuestra alma. Porque eso es por la eternidad. Amén. Eso es lo que necesita hoy día la humanidad, hermano. La salvación y, hermano, la sanidad de su alma. Amén. Ahora, ¿por qué, hermanos, pasó esto? Que 9 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Podemos hacer la pregunta, ¿por qué esto sigue pasando? Conozco muchas personas, hermanos, que me han dicho, yo sí creo en el Señor porque Él me sanó a mi hijo, porque Él sanó también un día mi vida, pero hoy día no están perseverando. Hoy día no están, hermano, sirviendo al Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe por qué, hermanos? Gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor y todo está en la Biblia.
Porque muchas personas están poniendo, hermanos, el énfasis donde no se debe de poner. Escúchenlo bien, muchas personas hoy día están poniendo el énfasis donde no se debe poner. Lucas capítulo 10, verso 17, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. El Señor le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad, dijo el Señor, de hollar serpiente, potestad es poder, de hollar es pisar, serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El verso 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Qué importante esto, hermanos. Porque debemos de poner el énfasis donde debemos de ponerlo. Dios, amén, puede sanar. Pero lo más importante, hermanos, es la salvación. Por eso el Señor dice, no os regocijéis por los milagros. Amén. Y una vez más digo, gloria a Dios por los milagros. Pero no debemos olvidarnos de algo más importante. Y es que nuestros nombres estén inscritos en el reino de los cielos. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Entonces muchas personas no están entendiendo esto. Se están quedando solamente con la sanidad, hermanos, de su cuerpo. Yo creo en Dios porque el Señor me sanó un día, me sanó a mi hijo un día. Amén, gloria a Dios. Pero, aleluya, no están perseverando hoy día, hermanos. Por eso en San Mateo 7:21 también el Señor habla, hermano, y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que nos dice. Nos lleva a ese día, hermanos, donde muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice, les declararé, nunca os conocí. Amén. Apartado de mí. Dice, nunca os conocí. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es importante que la palabra de Dios la podamos nosotros entender, mi hermano. Porque aquí dice el verso siguiente, amén, sigue la línea. Porque dice, cualquiera que oye mis palabras y no las hace, es igual a un hombre, y las hace, es igual al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron vientos, golpearon aquella casa, pero no la pudieron derrumbar. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es semejante al hombre que edificó su casa sobre arena. Amén. Luego que vino la lluvia y los ríos y los vientos y soplaron contra aquella casa, fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hermano, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice que les declararán aquel día, nunca os conocí. No dice que Dios, hermano, los desconoció. Dice, nunca os conocí. Segundo Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Dios conoce a los que son suyos. Pero aquí está diciendo, nunca os conocí. De manera que cuando el Señor dice, nunca os conocí, está haciendo referencia, hermano, a ser conocido, es decir, a ser realmente hijo de Dios. La Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios. Todos sí somos creación de Dios. Pero San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice, en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que para ser hijo de Dios, lo primero, hay que recibirle al Señor en nuestro corazón. Y luego dice que debemos de creer en su nombre. ¿Cuál nombre? Hechos 4:11 y 12 dice, este es Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Luego habla de ser engendrados, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Un día fuimos engendrados de carne. Y la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero aquí lo que está hablando, hermanos, es nacer de nuevo. Lo mismo que Jesús le dijo al maestro de la ley llamado Nicodemo. Jesús le dijo en San Juan 3:3,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, para ser hijos de Dios, debemos volver a nacer no de carne, no de sangre, ni voluntad humana, de hombre, sino, hermanos, como dijo el Señor, el que hemos de nacer de agua, ¿cierto? Y del Espíritu, porque, hermanos, de esta manera, el Señor, amén, dijo que el hombre iba a venir a ser una nueva criatura, un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios necesitamos, dice la Biblia, volver a nacer, no de carne ni de sangre, sino de Dios. Bíblicamente, hermanos, los que heredan son los hijos. Gálatas 3:27, así lo enseña, porque estamos hablando, hermanos, que al Señor un día, dice la Biblia, que van a venir muchos diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, pero el Señor va a decir, no los conozco. Amén. Y Dios no quiere, hermanos, que usted y yo y nadie nos perdamos. Él quiere, dice la Biblia, que voluntad del Señor que nadie se pierda. Pero para eso necesitamos venir a ser hechos hijos de Dios, porque bíblicamente, hermanos, los que heredan son los hijos. Y estas personas que ese día vienen delante del Señor a decirle todo esto, estaban ellos reclamando su herencia. ¿Cuál herencia, hermanos? Esa herencia que tenemos allá en los cielos. Esa es la herencia más grande, hermanos, porque todo lo que, hermanos, vivimos aquí en la tierra es temporal, pero el lugar que Dios fue a preparar para sus hijos es eternal. Y Gálatas 3:27 nos habla, hermanos, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, estamos revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice, venimos a ser uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, dice, según la promesa. Está hablando de la herencia, está hablando de la salvación, hermano, que tenemos por medio de Jesucristo. Así dice el siguiente verso, dice también, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso estamos hablando 10 leprosos sanados, solo uno salvado. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas personas se están quedando con una bendición incompleta. Se están quedando solamente con la sanidad de su cuerpo, pero no con la salvación del alma. Y lo que Dios quiere es salvar tu alma. Que gana el hombre, dice la Biblia, si gana todos los tesoros de este mundo y pierde su alma. ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? De modo que el énfasis, hermano, debe estar en la salvación de nuestra alma. No solamente en los beneficios temporales que el Señor nos puede dar, en la sanidad de nuestro cuerpo, en la salud. Lo más importante, hermanos, es la salvación de nuestra alma. Es por eso que el Señor, hermanos, aleluya, nos muestra en su palabra. Y Él le dio un mandamiento también a los apóstoles en Marcos 16:15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Gloria al nombre de Jesús. Y los discípulos, hermanos, así lo hicieron, así lo cumplieron. Podemos darnos cuenta, hermanos, que desde Hechos 2 en adelante, después de que descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los 120 que estaban esperando la promesa, ellos, hermanos, ese día, Pedro, hermanos, dice la Biblia, junto a los 11 se puso en pie y comenzó a predicar, hermano, este evangelio de poder, este evangelio de salvación. Y dice que los que estaban oyendo el discurso de Pedro, la predicación de Pedro, se preguntaron y le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y la palabra del Señor dice en Hechos 2:38 que Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y dice con otras muchas palabras, les testificaba y les exhortaba que sean salvos de esta perversa generación. El Señor lo que quiere es salvarte, mi amigo, salvarte, mi hermano. El Evangelio es un Evangelio de salvación. Amén. Así que dice, los que recibieron su palabra, los que oyeron su palabra, los que creyeron su palabra, los que obedecieron su palabra, dice aquí los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se da cuenta, mis hermanos, que el Señor, aleluya, dio mandato, dio mandamiento, comisionó a sus discípulos que vayan a predicar este evangelio de poder. Gloria al nombre de Jesús a toda criatura, pero el que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. Gloria al nombre de Jesús. Así también lo vemos cuando el evangelio, hermanos, llegó a Samaria. En Hechos capítulo 8, gloria al nombre de Jesús, verso 12, dice la palabra del Señor, que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor, hermano, dejó un plan de salvación. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Ahí se está cumpliendo, hermanos, aleluya, lo que el Señor dijo, que había que nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo nacemos de agua? Cuando somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo nacemos de Espíritu? A través del poder de Dios. Amén, que cambia y transforma nuestras vidas. Por eso que la palabra del Señor nos muestra que los apóstoles predicaban la palabra del Señor. Amén, y los que creían, pues lo podemos ver en toda la Escritura, hermanos, en la Biblia. Nos enseña, nos muestra cómo es que hacían ellos. Podemos verlo con Filipo, hermanos. Allí el carcelero, gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que el hermano estaba allí. Había sucedido, ¿cierto?, un gran terremoto. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que el carcelero se iba a quitar la vida porque pensaba que los presos habían escapado, pero Pablo dice, no hagas tal cosa, estamos todos aquí. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y él dice que pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró, hermano, a los pies de Pablo, hermano, maravillado, que estaban todos allí. Sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria al nombre de Jesús. Él había estado escuchando cómo Pablo, hermano, cantaban himnos. Él había estado escuchando cómo Pablo evangelizaba a estos presos allí. Y estaban todos allí. Y entonces él le dijo que, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándose en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso a la mesa y se regocijó de que toda su casa habían creído en Dios. Amén. Así que el Señor, hermano, no solamente quiere sanarte, pero el Señor también quiere salvarte. Amén. Por eso en esta hora podemos ver que 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo fue salvo. No te confundas, no ponga el énfasis donde no lo tienes que poner. Lo primero, aleluya, que Dios quiere hacer, hermanos, en la vida del hombre y de la mujer es salvar su alma. Dios les bendiga, que esta hermosa palabra haya cabida en su corazón, aleluya, y podamos obedecer a la palabra del Señor. Amén. Vamos con la oración. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tu palabra está corriendo. Tu palabra está siendo sembrada, Señor, en los corazones. Y dice su palabra que esta palabra, Señor, que son espíritu, son vida, no volverá vacía, Señor, sino que saldrá, Señor, con el propósito que usted la ha hecho salir, Señor, y no volverá vacía. Oramos, Señor, para que los corazones que están hoy día escuchando esta palabra, puedan ellos, Señor amado, despertar, Señor, haber un despertar de salvación para su alma. No solamente oír la palabra,
sino que creer en la palabra del Señor. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra, a poner por obra tu palabra, Señor amado, porque de esta manera vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a obtener la bendición completa, no una bendición a media, sino la bendición completa, la bendición de nuestro cuerpo, pero la bendición también espiritual de nuestra alma. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya. Es tu Espíritu, Señor, dice la Biblia, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, los corazones, las vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Les dejo cordialmente invitados, mis hermanos, con el permiso de nuestra hermana Rosita. Amén. Este domingo a las 11 de la mañana tenemos bautismo en calle Yaima 915. Amén. Todos invitados y para que pueda estar viendo también la palabra del Señor más detenidamente. Si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, venga al Señor. Crea que el Señor, amén, no solamente quiere sanarle, pero Él también quiere salvarle. Amén. Gracias al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Nos vemos el próximo martes, si Dios así lo quiere, a las 14 horas. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Jesús. Ay, ¿cómo bautizan? ¿Así con así en agua o así en una piscina? Bueno, es muy importante eso, mi hermano. La pregunta que usted me hizo, porque la Biblia dice un Señor, Efesios 4:5, una fe y un bautismo. ¿Ya? Y la palabra bautismo en griego ya se escribe bapto, y su significado es sumergir. Empapar dice teñir. ¿Ya? También el otro significado es sepultar. Entonces Colosenses 2:2 dice sepultados con Él en el bautismo. Entonces, para ser bautizado tiene que haber obviamente suficiente agua para que una persona pueda ser sumergida, ¿ya? Porque bautismo significa sumergir, ¿ya? Papá. Entonces, los bautismos por rociamiento, aspersión, no son bíblicos, ¿ya? No son bíblicos. Y el bautismo bíblico es sumergido. Entonces, nosotros lo hacemos sumergido, lo podemos hacer en el lago, en un río, lo podemos hacer en una piscina, lo podemos hacer en un bautisterio, ¿cierto? Donde quiera que haya suficiente agua para que la persona sea sepultada, ¿me entiendes? Sea sumergida. Porque eso significa bautismo. Es lo mismo que, por ejemplo, si uno dice, me voy a tirar un piquero. Yo no me podría tirar un piquero en un vaso de agua. Imposible. Entonces, el bautismo tampoco, hermano, podríamos cumplirlo bíblicamente en un vaso de agua. Tenemos que ser sepultados con Él, dice, en el bautismo. Entonces, por eso que bautizamos, mi hermana, por eso este mismo tema que está hablando ahora, está hablando de la bendición completa, ¿cierto? No una bendición a media, ¿ya? Que es la sanidad y la salvación. Y hoy día, hermanos, hay muchas cosas que no se están cumpliendo en las personas. Porque él me sanó, porque yo me he dado trabajo, están con eso. Claro. Pero no hay un... Pero la salvación, claro. El enfoque principal en la Biblia, el Evangelio, es la salvación. Sí. ¿Me entiendes? Y eso hoy día está sucediendo, hermano. Hay muchas iglesias evangélicas que, por ejemplo, bautizan rociado, bautizan por aspersión, o dicen el bautismo no es necesario, cuando en la Biblia en ninguna parte dice eso, todo lo contrario. El bautismo es un paso bíblico de salvación, ¿me entiendes? Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado en eso, porque para recibir la bendición completa del Señor. Exacto. Completa del Señor. Eso es muy, muy importante.